Muy buen día, mi nombre es Janer Bermúdez, estoy cursando la materia de procedimientos tributarios y en esta ocasión vamos a hablar sobre las sanciones tributarias, qué son, por qué se generan y las principales que se imponen. Para empezar, debemos aclarar que las sanciones son una pena o una multa que el legislador le impone a quien está siendo sometido a una obligación tributaria y éste la evade o la incumple. Frente al incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales en materia tributaria, hay una tipología de estas sanciones, las cuales pueden ser inicialmente pecuniarias, que son aquellas de tipo económico, es decir, que acarrean un gasto. También existen sanciones morales, esas son de tipo, no son de tipo económico, pero sí afectan a la persona que incumplió y que pueden ser como el cierre del establecimiento. Esta sea más seguido por la evasión de los impuestos, también una declaración del proveedor ficticio en la publicación del impuesto y puede acarrear también la suspensión del RUT. Estas son sanciones morales. También tenemos lo que son las sanciones penales, que estas ya entran en una responsabilidad penal, alentando un proceso frente a fiscalías, y acá podemos encontrar en esas sanciones cuando no se presenta el IVA, la retención en la fuente o cuando se omiten datos de activos, pasivos, egresos, ingresos o patrimonio. Para el año 2022 se estipuló, según el artículo 639, la sanción mínima que acarrea al contribuyente, y esta será de mínimo de 10 VTs, correspondiente que el valor de la VT serían 38.000 pesos, multiplicado por las 10 VTs serían 380.000 pesos. Esta aplica en dado caso de que las sanciones, digamos, por extemporaneidad o por corrección o por inexactitud sean inferiores, pues esta será la cuota mínima. Esas son las principales sanciones. Aquí entramos a ver la sanción por no declarar, que es como la que más se incurre, y la podemos ver en el artículo 643 del Estatuto Tributario. Esta consiste en una multa económica que la DIAN impone, pero que de igual manera no exonera al contribuyente de presentar la declaración, y la cual la calcula de la siguiente manera. Si es con respecto a la no presentación de la renta, la multa será representada por el 20% de las consignaciones bancarias o el 20% de los ingresos brutos al cual corresponda la declaración no presentada, o el 20% de los ingresos brutos de la declaración anterior que fuera superior. Si presenta las tres, pues la que tenga mayor valor, esa es la que toma la DIAN. En el caso del IVA, la DIAN lo calcula con respecto a las consignaciones bancarias. Este toma el 10% de este valor o el 10% de los ingresos del periodo al cual corresponda la declaración no presentada. Si en dado caso que no tenga estas, pues tomará el 10% de los ingresos presentados de la declaración anterior. Igualmente, cualquiera que fuera superior. Cuando es referente a la retención de la fuente, la DIAN calcula el 10% de los cheques girados o el 10% de los costos y gastos del periodo al cual corresponda la declaración que no se presenta. Dado el caso que no tenga alguno de estos dos, la DIAN tomará el 100% de las retenciones que figuren en la declaración anterior. De igual manera, sea cual sea de valor superior, ese es el que toma la DIAN. Cuando no se presenta como tal el de timbre, la DIAN determinó que será 5 veces el valor del impuesto que se ha debido pagarse. Cabe aclarar que en todas las sanciones puede haber una reducción como una oportunidad que da la DIAN para que el contribuyente pueda realizar eh, como los ajustes dependiendo de la sanción, y en este caso, en el de timbre, el contribuyente podrá tener un 10% de descuento en la sanción si pues, lo presenta. La norma dispone que la sanción por no declarar reducida no puede ser inferior a la sanción por la extemporaneidad, que más adelante la podremos ver. Para imponer la sanción por no declarar, la DIAN primero debe emplazar al contribuyente, eso quiere decir que le da un plazo para que presente la declaración. El emplazamiento para declarar es requisito previo a la sanción por no declarar, pues así lo señala como tal los artículos 7.15 y 7.16 del Estatuto Tributario.
Cuando hablamos de la sanción por extemporaneidad, la cual está reflejada en el artículo 641 del Estatuto Tributario, siendo esta una sanción pecuniaria y se genera cuando el contribuyente declara después de haber vencido el plazo máximo para su presentación fijado por el gobierno, como esto es anualmente, ya mediante un decreto. A partir de la fecha de presentación comienza a contarse la extemporaneidad, que no se cuenta por días sino por meses o fracción de meses. Esto quiere decir que 45 días de extemporaneidad equivalen a 2 meses y dice que se le genera cobro adicional del 5% total del impuesto a cargo y se cobra por cada mes o fracción de mes calendario de retardo. Cuando no resulte impuesto a cargo, se tendrá que cobrar el 0.5% con respecto a los ingresos brutos, sin exceder el 5% de estos. Si no cuenta con los ingresos brutos, se tomará el 1% del patrimonio como sanción sin exceder el 10% de este. Una de las sanciones también muy comunes es la de las correcciones de la declaración, por lo cual el declarante debe realizar respectivas correcciones, pero acarreará la sanción por tales fallos. Esta se ve aplicado cuando al realizar las correcciones se ve modificado el valor del impuesto, ya sea de mayor valor o de menor valor que estaba antes de la corrección, según lo señala el artículo 644 del Estatuto Tributario. Esa se aplica cuando el contribuyente decide corregir su declaración, ya sea por iniciativa propia o por sugerencia de la DIAN. Pero también, cuando éste no decide ni declarar ni corregir, la DIAN imparte una sanción por inexactitud, ya que pues veremos más adelante esta, pero en términos monetarios le es más factible al contribuyente realizar las contribuciones y acarrear la sanción por corrección que por inexactitud. La norma señala que la sanción de que pagar el contribuyente es sobre el mayor impuesto a pagar o menor saldo a favor, determinado por la corrección a realizar. La DIAN igualmente le otorga un emplazamiento para realizar la corrección y fija los siguientes valores. Cuando se corrige antes del emplazamiento, le da el 10%, pero si lo realiza después del emplazamiento, cobra el 20%. Lo que quiere decir que, digamos, si el contribuyente antes de la corrección te va a pagar, por ejemplo, 5 millones de pesos y luego de la corrección de pagar 9, se toman los 4 millones como mayor impuesto y a ese se le aplica el 10% y se le suma el impuesto, por lo que al contribuyente deberá pagar 4 millones 400. También tenemos las correcciones aritméticas, que son muy comunes y se presentan cuando el contribuyente por error, ya sea o por suma, resta, multiplicación, que puede verse reflejado en las situaciones que plantea el artículo 697, como por ejemplo que a pesar de que éste pudo haber declarado correctamente los impuestos, pero al aplicar como tal esas operaciones, como las tarifas, se anota un valor diferente y esto conlleva a que se genere un menor impuesto o un mayor saldo a favor. Acá el paso siguiente claramente es aceptar el error y hacer la corrección y liquidar, pero esta corrección ya acarrea consigo la correspondiente sanción por corrección, liquidando la sanción contemplada en el artículo 644 del Estatuto Tributario, la cual equivale al 10% de mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere. Ya que si el contribuyente no corrige la declaración, la DIAN lo hará oficialmente mediante el artículo 698 del Estatuto Tributario, dándole un plazo prudente para que éste lo haga voluntariamente. Una de las sanciones que más se da y que ya venimos hablando es por la inexactitud. Esta se entiende que es una declaración por valores entregados por el contribuyente que no concuerdan con los determinados que tiene la DIAN, que hay una gran diferencia en estos dos. Esta sanción se enfoca evidentemente para que cuando el declarante ejerza la acción premeditada para tener un beneficio, como omitiendo datos de costos, gastos inexistentes, declara pasivos o emite ingresos, lo cual entrega datos alejados de la realidad. Por lo anterior, se concluye que si hay datos inexactos en la declaración, pero de ellos no se deriva un mayor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor, no procede a la sanción por inexactitud. El monto a pagar por esta sanción es del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor, según el caso, o el 15% de los valores inexactos en el caso de la declaración de los ingresos y patrimonio. Cuando se omitan los activos
o se incluyan pasivos inexistentes, será el 200%, perdón, del mayor valor del impuesto a cargo. También podrá tener la reducción del 75% de esta sanción si se realizan las correcciones pertinentes. Para las sanciones por omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, esta es de tipo penal y que puede llevarlos a la cárcel hasta de 13 años. Se genera cuando el contribuyente deja de declarar un activo con el fin de ocultar parte de su patrimonio. Como la declaración de renta, el contribuyente tiene la obligación de informar que está a su nombre fuera y dentro del territorio nacional. Si no lo hace, obviamente está omitiendo activos. Lo que sucede con los pasivos es que al declararlos y presenta más de los que tiene, eso tiende a reducir el patrimonio líquido, lo cual disminuirá el valor del impuesto de la renta presuntiva, el impuesto de la riqueza. La sanción pecuniaria que se aplica es por inexactitud del 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado. Y también acá hay que tener en cuenta que a partir de la reforma del 2021 se generó un impuesto de normalización tributaria, lo cual la posibilidad de que los contribuyentes normalicen sus activos omitidos y pasivos inexistentes. Todo pues para evitar esa pena. También tenemos las sanciones por no expedir certificados de retención en la fuente. Esta está reglamentada en el artículo 667 del Estatuto Tributario, que es cuando una empresa realiza retenciones en la fuente. Estos valores retenidos deben ser expresados en un certificado. Esto pues se hace con el fin de que las personas a las que se le ha practicado las retenciones puedan descontarlas en las declaraciones de renta o del IVA, según el tipo de retención, haciendo énfasis de que estas retenciones son abonos anticipados de los impuestos. Sí o sí, pues se requieren estos certificados para ver la velocidad de los montos y llevar la trazabilidad de los pagos. La ley establece que se tomará el 5% de los valores no certificados por el agente de retención y no son los ingresos de los contribuyentes. También hay una reducción de esa sanción y como tal la DIAN genera una notificación cuando se realiza el cambio o se subsana la omisión. Antes de esta notificación, el porcentaje de reducción es del 70%. Después, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción, el porcentaje de reducción será del 30%. La DIAN como tal debe poner un pliego de cargos dentro de ese término, y una vez sea estipulado este pliego, tendrá transcurrido el mes para que el contribuyente pueda responderlo, y la DIAN cuenta con 6 meses para aplicar la sanción correspondiente. Si no hace en ese término, pues obviamente aplicará su sanción. Muchas gracias.